En esta nueva clase hablaremos acerca de la gestión del monitoreo, control y seguimiento de pruebas. Aunque parezca obvio que es necesario gestionar nuestro trabajo y darle seguimiento a las pruebas y a su ejecución, hay estudios que demuestran que el 30% de las empresas no logran hacer esto exitosamente. Entonces, vamos a ver cada una de las fases y cuáles son los puntos clave en cada una de ellas. Primero, la gestión de pruebas tiene varias etapas. Pudieran ocurrir o no en ese orden, pero sí es importante mencionarlas, donde tenemos la planeación de pruebas, monitoreo, análisis, diseño, implementación, ejecución y finalización. Esto no tiene nada que ver con la parte de desarrollo de software. Esto es solamente concentrado en crear las pruebas, ejecutarlas y entonces darles mantenimiento y estar viendo que se lleven a cabo y quién las lleva a cabo. Comencemos entonces por la planeación de pruebas. Definir los objetivos de las pruebas es muy importante. Ya veíamos en otras unidades que cuando no tienes una estrategia clara de qué vas a probar ni cómo lo vas a hacer, esto termina siendo en una muy pobre cobertura de pruebas. Es ahí donde la planeación toma importancia. Los elementos que debemos de considerar para una buena planeación es la estimación, los recursos, el alcance y obviamente pues el objetivo, ¿no? Pero bueno, veamos ahora del monitoreo y del control de pruebas. Durante el monitoreo, lo que estamos buscando son esas métricas que nos revelen si estamos llevando avances o tenemos un retraso. Es la forma en que nos va a alertar cuando nuestro plan no está sucediendo a cabo. Imagina esta situación, donde llega el punto en que tú estás por terminar tu trabajo y sucede que no han terminado el resto de los demás. Y tú, siendo a lo mejor el líder de pruebas, pues resulta riesgoso para el negocio, para el proyecto, que los demás no adviertan que necesitaban sino más recursos o otras manos para trabajar, que no se iba a cumplir el objetivo, quedando esto pues mal ante tu cliente, ¿no? Así que lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo el monitoreo de las pruebas es poner un poco de atención, banderas o métricas que nos indiquen cuando algo se está saliendo del tiempo indicado dado la planeación. También tenemos el análisis de pruebas. El análisis de pruebas incluye decidir cuáles son esas prioridades. Por ejemplo, aun cuando tú estés muy enfocado en pruebas, sino de seguridad o pruebas funcionales, quizás alguien te puede decir, oye, quiero que pruebes un sitio donde ahora lo que vamos a hacer es incrementar el volumen de tráfico de usuarios. Entonces las pruebas deberían ser diferentes y enfocadas en resolver esa situación. También tenemos el diseño de pruebas. Normalmente, cuando tú estás iniciando las pruebas, veíamos que también es necesario crear un mapa de ideas o un índice de casos de uso que se esperan cubrir. Después de crear este índice de casos de uso, ya puedes hacer el diseño a bajo nivel, detallado, de qué va a incluir cada caso de uso. Inclusive, después veremos algunas técnicas ya para indicar cuáles serían esos casos diferentes. Quiero decir, por ejemplo, si tú tienes que capturar la edad el dato de alguien, como puede ser eso, la edad, tú lo que haces es, para validar el campo, pones rangos desde la edad 0 hasta el límite de edad. O si hay una condición donde dice solamente debe ser mayor de 18 años, bueno, también es otra forma de validar. Tú esperarías que si metes el valor 17, 16, 0, -1, decimales, no debería ser un valor válido. Entonces de ahí se derivan varios casos de uso con la misma tipo de descripción. Simplemente estamos usando diferentes valores. Y bueno, en el mismo diseño de pruebas podemos hacer una trazabilidad entre los casos de uso, los requerimientos tanto funcionales, técnicos o de diseño, que incluso es lo ideal. Porque bueno, entre los requerimientos refiriéndonos a un catálogo en un e-commerce, tú puedes solicitar que el cliente solamente te está diciendo quiero el catálogo y quiero 50 productos. Pero entonces tú tienes cuestionamientos para tus pruebas como ¿cuántos de estos productos se pueden ver al mismo tiempo en una página? O si todos los productos deben de caber dentro de la página. ¿Cuántas veces podemos pasar entre una página y otra, volver, regresar? Si va a haber botones, si va a haber una flechita que sea como un link, etcétera. También
Entre los requerimientos que debemos asegurarnos que tengamos en nuestro diseño de pruebas son referentes a especificaciones, ya sea de negocios, funcionales, de sistema, historias del usuario, casos de uso, así como tener información referente al diseño, su implementación, arquitectura, plataformas. Todo se debe de incluir. Eso también está el stack de desarrollo, como puede ser el código, base de datos, metadata, queries. En general, todo lo que implique información que nos ayude a tener una cobertura exitosa. En la implementación de pruebas, también debemos asegurarnos contar con estructura suficiente para hacer las pruebas. Porque bueno, tú puedes tener una buena planeación, pueden estar todos de acuerdo, pero si no tienes un ambiente de pruebas, datos de pruebas, dónde documentar las pruebas, inclusive dónde darle seguimiento a los defectos que se puedan encontrar en las pruebas, puede ser más complicado poderlo resolver. Lo que hemos visto que cuando las personas no documentan las pruebas, también usan otras técnicas, como pueden ser las matrices de pruebas. Esto al final lo que hace es agilizar visualmente qué pruebas se han ejecutado o no. Sin embargo, para otros clientes es muy importante saber exactamente a detalle, con pasos, qué es lo que se ha ejecutado. Y bueno, en la ejecución de pruebas, tenemos durante esta etapa que los suites de pruebas se ejecutan de acuerdo al programa o el plan que hemos diseñado. Normalmente lo que hacemos es agrupar los casos de prueba para que no estén desordenados y le podamos dar seguimiento, y cuando hagamos pruebas de regresión también los localicemos y midamos el impacto si hay cambios en el software. Y finalmente, cuando queremos ya cerrar el ciclo de las pruebas, eso implica saber qué porcentaje se cubrió, se ejecutó, de ello cuántos defectos se derivaron, aprender lecciones sobre el proceso. ¿Cuáles pueden ser estas lecciones? Bueno, entre los defectos pueden suceder cuestiones tanto técnicas como del mismo proceso, ya sea que faltó documentación, ya sea que no se explicó bien los requerimientos que el cliente estaba pidiendo, o simplemente el sistema ya tenía fallos y había que corregirlos porque la arquitectura y el diseño no se hicieron bien. Otra de las cosas importantes a considerar es, bueno, ¿cuántas pruebas se necesitan hacer para tener una muy buena cobertura? ¿Cuántas de estas pruebas podemos darles mantenimiento y seguimiento para que se mantengan actualizadas? Así que si tú quieres tener una buena gestión, planeación y monitoreo de tus pruebas, no olvides seguir todos estos pasos. No necesariamente tienen que ser en orden, recuerda, pero asegúrate de contar con todos esos elementos para que tus pruebas puedan cumplir los requisitos. Un buen diseño, una buena planeación, una buena estructura para poderlas realizar y un buen mantenimiento.